Un saludo a todos y especialmente a ti, Geray, y a los cerófilos. ¿Qué tal? A ver, este vídeo a mí me encanta y gracias a ti, Geray, y tu afán inacabable de seguir aprendiendo y de seguir investigando y de seguir dándole verdad a la calistenia, ese toque tan personal que a tanta gente le gusta, pues gracias a ti, pues aquí estamos. Y vamos a hacer un vídeo sobre el músculo serrato anterior o serrato mayor. Y a ver, te cuento. El tema es que estábamos ahí, ¿verdad?, charlando y viendo un poquito algunos elementos de calistenia que son apasionantes, como son el front lever o la full plank. Hablamos de dos elementos que son la base de la calistenia estática y que son muy diferentes. Hicimos un análisis en tu canal, ¿te acuerdas? Pero, bueno, de alguna manera, pues el serrato pues no estuvo incluido en el análisis, o si lo dijimos de pasada. Y es el momento, bueno, pues de buscar, ¿verdad?, de profundizar en el análisis de un músculo que es mágico. He puesto aquí serrato igual magic, porque es mágico. Estamos hablando de un músculo que está situado, ojo, va desde la parte media de la primera a la novena costilla y luego sus fibras envuelven, rodean, como si fueran los tentáculos de un pulpo, a nuestro tórax hasta llegar al borde interno de la escápula. Y resulta que cuando analizamos sus acciones, pues nos llevamos una sorpresa, bueno, increíble. A ver, te diré de entrada, para que no te despistes mucho, que el serrato es un músculo que se inhibe absolutamente en un front lever y que actúa de forma extraordinaria en una full plank, en una plancha. Estos dos movimientos son antagonistas. En uno de ellos estamos tirando de nuestro cuerpo hacia la barra, es decir, estamos trabajando con intensidad el dorsal, los extensores del hombro. Por lo tanto, si en el front lever interviene el dorsal y te digo que el serrato se inhibe totalmente, ya tenemos la primera conclusión. El dorsal ancho y el serrato son antagonistas. Y si son antagonistas, pues quiere decir que si el dorsal es extensor del hombro y aductor del hombro, fundamentalmente son sus dos acciones más importantes, pues tenemos que buscar las acciones antagonistas para encontrarlas del serrato. Y por otra parte, fíjate, cuando hacemos una plancha, lo que intentamos es no desplomarnos, no caernos, ¿verdad?, de pecho, sino que estamos empujando constantemente el suelo e intentando alejarlo de nosotros. De hecho, la progresión de la plancha es subir a pino olímpico, y luego a partir de ahí, pues ya sabes, conseguir el equilibrio. Luego ahí, como te digo, el serrato tiene una acción importantísima. Por eso los dos movimientos son antagonistas en la articulación del hombro y ya podemos empezar a sacar conclusiones. Entonces, vamos a ver un poquito la biomecánica, si no te importa, del serrato. Para lo cual me he traído aquí mi caballete y mi pizarra y te voy contando. Te voy a poner, aparte de estos dibujos, te voy a poner un par de láminas de expertos, ¿vale? Para que veas que no me invento nada. Entonces, resulta que un músculo, como te digo, que viene desde esta zona, desde el borde interno de la escápula, y que da la vuelta hasta aquí, hasta la primera novena costilla en su parte media anterior, pues a ver, de entrada no debería tener intervención en el movimiento del brazo. No debería, porque no se engancha el brazo. Tú fíjate qué cosa más paradójica. Pero, curiosamente, cuando nosotros levantamos el húmero durante una abducción o durante una flexión, ¿vale?, que son dos movimientos diferentes, pero en cualquier caso estamos levantando el brazo, por así decirlo, hacia arriba, pues resulta que llega un momento en que el húmero se queda encajado aquí en la escápula, ¿vale? Es un dibujo un poco grosero, ¿vale? Pero fíjate como los dibujos que ves aquí de los expertos, pues ves efectivamente como en ese momento en que el húmero llega a los 60 en la flexión y a los 90 en la abducción, ¿vale?, en el momento en que se queda ahí encajado, no podemos seguir subiendo, porque se queda bloqueado, se queda ahí, más o menos por ahí, ¿de acuerdo? Y dirás, a ver, eso no es cierto, yo puedo seguir subiendo, o sea, yo no me quedo por aquí, sino que puedo seguir subiendo. Vale, pues resulta que, fíjate, el trapecio tirará desde aquí arriba de la escápula y el serrato tirará desde aquí, en este sentido. Es decir, el serrato, tomando como base fija las costillas, tracciona de este borde interno inferior de la escápula hacia afuera y hacia adelante. De tal manera que al mover la escápula, fíjate aquí en este dibujo, automáticamente tenemos que el brazo sube.
Luego, todo este gesto es un gesto en el cual la escápula u omóplato va a bascular. Se llama rotación externa y hacia adelante, o también campaneo. A ver, hay muchas formas de llamarlo. Ojo, el problema está en lo siguiente, ahora voy con ello, ¿vale? En que últimamente se está hablando demasiado de protracción y de retracción. Yo voy otra vez al origen, ¿vale? Al origen, a lo que los expertos determinaron hace mucho que se está estudiando el cuerpo humano. Te voy explicando, fíjate, resulta que cuando yo levanto el brazo en flexión, de 0 a 60 grados trabajan el deltoides frontal, la cabeza corta del bíceps braquial, las fibras superiores del pectoral mayor y el coracobraquial, que es un músculo poco conocido, pero aquí tiene una función importante, como te digo, en esos primeros grados de la flexión. Resulta que en la flexión sucede eso, de 0 a 60 grados, pero en la abducción es curioso como este bloqueo no se produce tan pronto, se produce a 90. En este caso, los fascículos del deltoides que trabajan son la porción lateral, también trabaja el bíceps braquial, pero la porción larga y además el supraespinoso, que es un músculo muy conocido y motor de la abducción en los primeros 15-20 grados, según los expertos. ¿Qué pasa? Que como hemos dicho, tenemos que seguir subiendo. Vale, pues a partir de ahí, esta ayuda del trapecio y del serrato de todas sus fibras hace que la escápula pueda bascular hacia afuera y hacia adelante y podemos conseguir llegar hasta los 120 grados en flexión y hasta los 150 en abducción para, lógicamente, seguir subiendo el brazo en la dirección que tú quieras. Ojo, dirás, ¿la escápula no se mueve hasta que no llegas a 60 o 90? No, existe un mecanismo de anticipación perceptiva, según el cual el cerebro, en cuanto detecta que va a haber flexión o abducción, ya empieza a activar el serrato, empieza a activar las fibras superiores del trapecio y automáticamente el movimiento se hace fluido, ¿verdad? O sea, no es mecánico, no es robótico. Ojo, por eso no podemos librarnos del trapecio, aunque hagamos las abducciones y las flexiones muy cortitas. Por eso la gente puede tener siempre tendencia a que el trapecio sea acaparador del movimiento, que es un gran acaparador del movimiento, con sus ventajas y sus inconvenientes. Entonces, fíjate, ¿qué sucede, dirás, a partir de 120, 150? Porque yo quiero subir hasta arriba. Bueno, pues si te fijas, en la prueba muscular, cuando yo estoy aquí y voy subiendo, ¿verdad? Pum, 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 por aquí, no notas nada raro. Pero curiosamente por aquí ya cuando pasamos de los 120, 130, observa mi columna. Observa mi columna, ¿cómo? Se está arqueando. Fíjate, voy a corregir con abdominal, ¿vale? Y a forzar la subida. Me cuesta, ¿verdad? Relajo el abdominal y me doy cuenta de que mis erectores espinales han incrementado el grado de lordosis. Se ha producido una hiperlordosis. Es decir, que es increíble. Todo esto es magia. Porque curiosamente conseguimos los últimos 60 o 30 grados de los dos movimientos gracias a la intervención de los erectores espinales. Como te digo, es algo mágico. Fíjate, estamos consiguiendo llevar el brazo hasta arriba y prácticamente más de la mitad del recorrido no lo hacen músculos que estén enganchados al brazo. Fíjate, los erectores espinales están en nuestra columna, ¿de acuerdo? Entonces, esto, como te digo, es algo, para mí es apasionante. Gracias, Geray, otra vez. Un saludo, Geray, Cerófilos, otra vez. Bueno, entonces, fijaros, estamos ya viendo que el serrato y el trapecio, por lo tanto, trabajan en movimientos de elevación del brazo. Fíjate, aquí, uno de los errores más brutales, más salvajes, y por eso tenemos que estar siempre sospechando, incluso de los tratados más bonitos, incluso de la gente que parece, ¿verdad?, que transmite mejor o que tiene más medios, tenemos que sospechar que esto no se lo han estudiado bien, porque, por ejemplo, movimientos como el pullover, que es justamente lo contrario, llevamos los brazos hacia abajo, es decir, un movimiento de dorsal, ya sea con mancuerna, con polea, como lo montes, es un movimiento de extensión de dorsal. Pues resulta que en el pullover hay así de gente, incluso gente reputada, ¿vale? Gente conocida, gente famosa, que te dice que el serrato trabaja en el pullover, y es una barbaridad. Es decir, es justo lo contrario. El error más grande que se puede cometer, ¡pumba! Ese error es el que se comete. Por lo tanto, la primera conclusión está aquí verificada, lógicamente, en boca de los expertos. El serrato es antagonista del dorsal en todas las direcciones posibles, antagonista puro. Por lo tanto, hemos hablado, lógicamente, de esa rotación de la escápula hacia adelante y hacia afuera, llamado campaneo, y aquí tenemos, ¿verdad?, cuáles son los antagonistas, extensores y aductores del hombro. Por lo tanto, vamos a fijarnos en un detalle muy importante. A ver, tú así de entrada dirías, bueno, pues cada vez que levanto el brazo, elevaciones frontales, elevaciones laterales, preses, pues ya tenemos ahí, ¿verdad?,
acciones en las que el serrato está involucrado, justo las contrarias, las antagonistas a las del dorsal. Bueno, entonces tenemos una cuestión importante. Te he dicho antes cómo le hemos denominado a este movimiento, pero últimamente se habla mucho de protracción y de retracción. Entonces vamos a analizar un poquito estos gestos. La retracción escapular, tú sabes que se asocia a movimientos en los cuales hacemos así, ¿verdad? Hacemos así con los hombros, es decir, juntamos nuestros hombros de tal manera que las escápulas a su vez se aproximan entre ellas por acción de los músculos que están en la zona media de la espalda. Entonces, tú fíjate, lo contrario a retracción escapular, pues se llama protracción escapular. Para atrás, hacia adelante. Este movimiento de protracción, pues lógicamente debería estar provocado por músculos que están justo en la cara opuesta. En este caso sería básicamente el pectoral. Observa los gestos, ¿verdad? Cómo funcionan así. Sin embargo, curiosamente, y para mí es un grave error, y por eso salgo aquí, ¿verdad?, a la palestra para explicar en este vídeo, se habla de protracción cuando realizamos un gesto asociado al movimiento del serrato anterior, que sería empujar. Empujar en este sentido. Fíjate, empujar en este sentido. Entonces, evidentemente, hay algo de protracción en el movimiento, pero si te das cuenta, para asociarlo al serrato, lo importante no es que se produzca la protracción, lo importante es que durante ese gesto de acercar los hombros por delante, estemos realizando un movimiento de empuje. Por eso, cuando apoyamos aquí en los codos en la pared, ¿vale?, como le gusta a Power, ¿qué tal, David?, prácticamente al empujar aquí, la intensidad del movimiento es tan escasa que no vamos a conseguir casi nada. Necesitamos la acción de la gravedad. Por eso, ya sea sobre los antebrazos o ya sea sobre las manos, ¿verdad?, con los codos en extensión, tenemos que colocarnos de forma que haya peso corporal que tenemos que superar. Por eso, yo en el vídeo que compartimos allí con Power Explosive en su gimnasio, pues yo lo que hacía era colocarme en una pirámide en el suelo. Y él se empeña en empujar la pared. Y bueno, no discutimos porque estoy seguro que si discutimos me pega, que el tío está más fuerte que yo. Pero bueno, fuera de bromas, quiero deciros que luego cuando veamos en el siguiente vídeo los ejercicios adecuados, yo lógicamente descartaré esa opción y buscaremos las opciones que producen hipertrofia. Tiene que haber tensión mecánica, sobre todo, o sea, tiene que haber intensidad. Y tú haciendo así en la pared y despegando un poquito hacia atrás, no hay intensidad. Y sobre todo, tenemos que asociar el gesto ¿a qué? A la flexión de la articulación del hombro para que entre el serrato. Ahora mismo voy a hacer aquí las pruebas musculares, pero no quiero que te despistes. Recuerda, si estamos hablando de que la extensión la hace el dorsal y la flexión la hace el serrato, no podemos pensar que la protracción escapular es justamente el mecanismo contrario a la extensión, sino que el mecanismo contrario a la extensión, es decir, el antagonismo del movimiento dorsal, es la flexión de la articulación del hombro. Por eso todo va a ir dirigido en ese sentido. Entonces ahora vamos a definir los movimientos, vamos a ver un poquito visualmente cómo podemos entender esto y para que sea una guía completa, y luego, si te parece bien, en el siguiente vídeo vamos a mostrar los ejercicios más eficaces para trabajar tus serratos anteriores, que molan mucho, al que se le ve son geniales. Entonces vamos un momentito aquí a la barra, si te parece bien. Vamos a demostrar de lo que somos capaces. Sin pensarlo, únete, somos Iron Masters. Iron Masters, Iron Masters.